Buenas noches, mi nombre es Magdalena Pérez y esta noche les vengo a presentar mi tema de mi proyecto de investigación que lleva por nombre producción de biocombustibles a partir de residuos orgánicos. Bien, la justificación de mi tema consiste en la reutilización de residuos orgánicos animales y vegetales que son de uso benéfico, es decir, se contribuye a la disminución de desechos y su utilidad como materia prima en un proceso de generación de biocombustibles. Esto acarreó consigo múltiples beneficios tanto ambientales como científicos, experimentales, sociales y sobre todo económicos para quienes los desarrollan. Entre los principales usos del biogás se destaca la generación de energía eléctrica y la producción de calor o vapor. Se pretende realizar en esta investigación una recolección de los residuos utilizados para después clasificarlos, almacenarlos y someterlos a tratamientos propios de la generación de biogás, que más adelante se van a explicar. Además, como efecto secundario, se obtienen otros subresiduos del proceso que pueden ser utilizados como fertilizantes orgánicos de los campos de cultivo. El proceso de biodigestión tiene varias etapas. Una de ellas es la generación de subproductos, es decir, todo lo que queda de residuo al producir el gas se puede reutilizar, como lo acabo de mencionar, como un fertilizante orgánico. Pero antes de empezar a producir el biogás, es conveniente realizar análisis de tipo científico, realizar pruebas concretas como conocer su grado de fermentación o cómo reaccionan ante la presencia de cierto tipo de microorganismos, qué productos enzimáticos se pueden adicionar, si son necesarios o no también, si se puede acelerar los procesos o se hacen más viables, qué tipo de residuo es más factible usar, y cosas así. 2. Hipótesis. Es posible generar una fuente de energía alterna en forma de biogás a través de la degradación de material orgánico como residuos agrícolas, pastos o zacates, y o ganaderos, estiércol de vacas, cerdos, ovejas, entre otros animales, en un biodigestor que podrá surtir actividades caseras como alimentar una estufa o un calentador de agua. Objetivo general. Producir biogás a través de una planta biodigestora con desechos agrícolas y estiércol para la generación de energía eléctrica sustentable y o producción de calor o vapor para dotar de energía aparatos de uso diario como una estufa o un calentador de agua, ya se había mencionado antes. 4. Vamos a ir a los objetivos específicos. Para esta investigación se definieron 4 objetivos específicos. El número 1 es aprovechar los residuos orgánicos como estiércol de caballo, ganado u ovejas, desechos agrícolas como lo son aquellos pastos, acerrines, caña seca de sorgo, trigo o maíz, que son los residuos de las cosechas, para generar biogás y aprovechar esta energía para el uso doméstico. Determinar el tipo de material fecal que es más viable o cuál es el más eficiente para la producción de bioenergía. 3. Determinar qué tipo de desecho agrícola es más eficiente para la producción de biogás a través de pruebas gravimétricas para conocer su factibilidad. 4. Realizar un análisis costo-beneficio de la producción de biogás con la ayuda de herramientas estadísticas para conocer las ventajas y desventajas de dicha labor. Vamos a pasar a la parte del marco teórico. Empezamos por definir lo que es el biogás. El biogás es una mezcla conformada principalmente por CH4 del 50 al 70% y dióxido de carbono, que se genera por el proceso biológico de biodigestión anaerobia,
que consta de una serie de reacciones bioquímicas en la que residuos orgánicos son degradados o consumidos por un conjunto de microorganismos. Todo esto según la Red Mexicana de Bioenergía. Usos y aplicaciones. Existe infinidad de aplicaciones para el biogás. Dentro de estas destacan lo que es la producción de calor o vapor y la generación de electricidad y la producción de combustible para vehículos, como el biodiesel. El uso más simple del biogás es para la obtención de calor o energía calórica, como lo que intentamos hacer nosotros, que es producir gas para echar a andar una estufa o un calentador de agua. Todo esto, sistemas de pequeña escala también se pueden utilizar para iluminación. Por ejemplo, puedes iluminar tu casa, un cuarto o algo así. El requerimiento de calidad del biogás para quemarse es bajo. Se necesita alcanzar una presión de gas de 8 a 25 milibares y mantener niveles de H2SO inferiores a 100 partes por millón para conseguir un punto de rocío de 150 grados centígrados. Esto según Bernero, 2011. A continuación vamos a clasificar los residuos sólidos animales y vegetales. Lo acaban de escuchar. Los residuos biológicos se pueden clasificar en dos grupos, como son los agrícolas, de que ya les he venido hablando, y los ganaderos. Agrícolas vamos a integrar todos los pastos, residuos de cosechas, acerrines y todo tipo de residuos vegetales. Y los residuos ganaderos van a ser directamente los estiércoles de los animales como las vacas, las cerdos, las ovejas, los caballos, incluso los asnos. Los usos. Los residuos agrícolas pueden ser quemados directamente para la producción de energía o pueden ser sometidos a procesos térmicos o mecánicos para la obtención de biocombustibles sólidos. ¿Qué quiere decir con que pueden ser quemados directamente? Pues lo que hacemos, ¿no? Tomamos unas cañas de maíz, prendemos fuego y ya, generamos energía calorífica. Pero lo que nosotros queremos hacer no es eso. Lo que queremos hacer es producir biogás a partir de un tratamiento o un proceso para la obtención de biocombustibles. Cuando estos residuos son sometidos a estos procesos termomecánicos, aumenta la densidad energética de estos. El estiércol de ganado puede ser usado para la producción de biogás, al igual que el gas el cual puede ser usado al igual que el gas natural, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya tengo mi biogás, puedo hacer una pequeña instalación en mi casa y a partir de esa planta yo puedo alimentar ya sea mi estufa o mi calentador de agua. Se considera que cuando el estiércol es sometido a la digestión anaeróbica, el metano producto de la descomposición del mismo capturado y utilizado como una fuente de energía. ¿Cómo se produce el biogás? Bueno, se produce por medio de digestión aeróbica o anaeróbica. El proceso que nosotros utilizaremos dentro de la investigación es la digestión anaeróbica, que es la digestión dentro de un bioreactor, es decir, en prohibición de la entrada de aire. Los principales factores que influyen en la fermentación anaerobia son la fermentación metanogénica y que involucra varios tipos de microorganismos dentro de este tratamiento, ya que conlleva primero una hidrólisis, después una etapa fermentativa, después una etapa acetogénica y después una etapa metanogénica. Bueno, los biodigestores, como les acabo de decir, pueden construirse a partir de cualquier tanque o recipiente que se sella herméticamente, donde se introducen los desechos para que estos generen el gas.
y a partir de válvulas y cosas especializadas se redirigen a otro receptor donde se va a ir conteniendo el gas. Hay que tener varias consideraciones para la instalación previa del biodigestor, como lo son el espacio, el lugar, el método, los costos de los materiales, la disponibilidad de agua, de mano de obra, los tipos de residuos que se van a tratar. Como lo mencioné al principio, de este tratamiento también tenemos subproductos como lo son los desechos o mostos de residuos de estos tratamientos, los cuales pueden ser utilizados como biofertilizantes, es decir, no va a haber ningún desecho. En el marco legislativo en México todavía estamos un poquito atrasados, pero se está trabajando en esas leyes, aunque bueno, ahora con la nueva aplicación de leyes energéticas estamos entre una indecisión de no saber cómo van a quedar en qué términos vamos a quedar con la producción de este tipo de energías en el país. Bueno, se ha comprobado una y otra vez cómo las energías alternativas son menos costosas y, bueno, por supuesto acarrean grandes beneficios, como son la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la disminución en costos en cuanto a su producción y su obtención. Dentro de los materiales y métodos, definimos que el corte de la investigación es de tipo mixto porque es documental porque se ha investigado de varias fuentes de información como lo son bibliografías, internet, páginas web, artículos científicos, libros, etcétera, y de corte científico experimental. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo estas pruebas para producir biogás. Las pruebas que se van a realizar son pruebas para el material orgánico, como lo son análisis de humedad, de sólidos volátiles y cenizas mediante pruebas específicas de la química analítica. Esas son algunas de las pruebas. La recolección de residuos, se debe de llevar a cabo en la zona. A la preparación del material orgánico, que tiene que tener ciertas condiciones. Al final, para la obtención de resultados, pues tenemos que medir la producción del biogás. A partir de los más o menos 15 días, esto se llevará ya a cabo en la fase experimental. También con esto podremos hacer los análisis estadísticos para saber qué efectividad tiene y qué tan viable es el proyecto, así como también realizar el análisis de qué material es más factible. Otro tipo de pruebas que se pueden hacer son medir el pH, la temperatura y la acidez, el nivel de fermentación, y al final pues se va a hacer un análisis de rentabilidad costo-beneficio, es decir, de acuerdo al valor del gas total obtenido y el valor de los costos de implementación, pues vamos a tener nuestro análisis de costos, qué tan rentable va a resultar y qué tan factible. Por último, pues hay que mencionar el cronograma de trabajo. Este va a contar de 8 o 9 fases. La primera lleva que es la investigación teórica, que es todo lo que estamos haciendo, que lleva 2 meses. Los acuerdos con los dueños de las parcelas, que se llevará a cabo del 16 de junio al 30 de junio. Investigar costos, insumos, construcción de biodigestor, muestreo de residuos orgánicos, envío de muestras, que se va a realizar todo eso del 16 de junio hasta el 1 de agosto. Y finalmente, el arranque de las pruebas pilotos el 2 de agosto. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero poder haber sido clara y pues si hay alguna duda pues me la pueden consultar, y alguna sugerencia pues también
será amablemente aceptada. Muchas gracias, buenas noches.